Hola, mi nombre es Jonathan y en este video quiero compartir mi experiencia de haber trabajado en un proyecto personal, que ha sido un desafío increíble, pero también una experiencia muy enriquecedora. A lo largo de más de un año he trabajado en crear una aplicación desde cero llamada Budap. Y hoy quiero hablarles de lo que ha significado para mí este proyecto, es todo este proceso, más allá del aspecto técnico y cómo lo que he aprendido puede ser útil para cualquiera que quiera llevar a cabo un proyecto propio. ¿Qué significa crear software? Para quienes no estén familiarizados con el proceso de cómo se crea una aplicación desde cero, normalmente en una empresa el proceso involucra muchos perfiles diferentes. Por ejemplo, están los programadores back que se encargan de crear toda la lógica y el funcionamiento interno de la aplicación. Luego están los programadores front que se encargan de cómo se ve y se siente la aplicación, es decir, la parte visual de la aplicación. También hay diseñadores que definen la experiencia del usuario y profesionales de producto como el Product Manager que se encargan de coordinar todo el trabajo. Cada uno tiene un rol específico y trabaja en su parte del proyecto. En mi caso me tocó hacer todo, desde la planificación hasta la programación, pasando por el diseño, la gestión del proyecto y la toma de decisiones de producto. Fue un reto porque tienes que ponerte en muchos sombreros, pero debo decir que fue muy gratificante porque aprendes de todas las áreas. Antes de empezar a programar, pasé una semana organizando todo lo que debía hacer. Sabía que al ser solo una persona, si no tenía un plan claro, era fácil perderme. Entonces desglosé cada tarea que debía realizar y lo dividí en pequeñas partes. Aquí siempre en mi trabajo y en proyectos personales me gusta recordar la frase de divide y vencerás. Divide en pequeñas partes todo el proceso y verás que es mucho más fácil de afrontar porque vas viendo progresos, pequeños progresos de todo el proceso. Este proceso de planificación fue clave para mantenerme enfocado a lo largo del tiempo. Cuando estás solo en un proyecto así, es fundamental tener un mapa claro de todo lo que tienes que hacer. Aunque parezca una pérdida de tiempo al principio, en solo planificar en vez de empezar con el proyecto en sí, verás que a la larga te vas a ahorrar muchos problemas. Ya con todo planificado, ahí es donde empecé el proceso de desarrollo. Al principio todo parece fácil, pero luego empiezan a surgir los verdaderos desafíos. Yo me enfrenté a problemas técnicos que no había previsto desde un primer momento. Y hubo momentos en los que no veía avances claros. Esos son los momentos donde más cuesta seguir adelante, ¿no? Porque te estancas y no lo ves claro. Pero justamente ahí es donde está el valor de un proyecto propio, que te empuja a aprender y a perseverar. Algo que aprendí en este proyecto es que el proceso no siempre es lineal. Hay veces que sientes que das dos pasos atrás por cada paso que das hacia adelante. Pero también creo que es la naturaleza de crear algo desde cero. Lo importante aquí es seguir adelante paso a paso y celebrar cada pequeño logro. De ahí la importancia de lo que decía antes, de dividir las tareas en pequeñas partes y así puedes ir celebrando pequeños logros de todo el proceso. Si no, te enfrentas a tener que celebrar una única vez cuando termines todo el proyecto, pero si es muy largo el proyecto, eso puede llevar a desanimarte porque ves que has trabajado durante mucho tiempo y no has celebrado nada, no has podido tener esa satisfacción que da al terminar ciertas tareas. Uno de los desafíos más grandes que te enfrentas al trabajar en un proyecto propio no es solo el aspecto técnico o el tiempo que le dediques al proyecto en sí, sino las voces externas. Hay veces que amigos o familiares bien intencionados pueden influir en tu motivación, te pueden decir cosas como para qué haces eso, o quizás estás perdiendo el tiempo, es mejor que te enfoques en otras cosas que te aporten más en tu trabajo directamente o lo que sea. Y aunque muchas veces lo hacen porque se preocupan por ti, es fácil que esas palabras influyan en tu motivación. Y una de las cosas que yo aprendí es que no importa la cantidad de horas que trabajes cada día, lo importante es ser constante.
Tal vez al principio no parezca que avances mucho, pero si te mantienes trabajando, ya sea solo un par de horas al día o un par de horas a la semana, mientras mantengas esa constancia, con el tiempo empezarás a ver los resultados. Y cuando mires atrás, te sorprenderá cuánto has logrado. Es completamente normal desanimarse en algunos momentos. Te enfrentas a retos que no esperabas, te estancas o simplemente sientes que no llegas a ninguna parte. Pero quiero decirte que si sigues avanzando un poco más, esa sensación de desánimo empieza a desaparecer. A medida que el proyecto toma forma y ves el resultado de tu trabajo, la motivación crece. Llegas a un punto en el que ya no quieres abandonar, sino todo lo contrario, quieres dedicarle más tiempo porque ves lo cerca que estás de lograrlo. Esto me pasó muchas veces. En algunos momentos de mi proyecto sentía que no estaba avanzando lo suficiente o en una tarea en concreta eh, fue más complicado de lo que yo esperaba y estuve días donde, pues no, o semanas que no veía ningún avance. Pero una vez que pasé esa curva de desmotivación y seguí adelante, ya al mirar atrás veía, comparaba lo que ya había hecho con lo que me faltaba y era inviable abandonar. Ya la motivación empezó a crecer porque yo mismo me decía, no puedes abandonar, tienes muy poco para terminar tu proyecto. Así que ahí es donde más motivación y ganas le puse al proyecto. Después de meses de trabajo, en mi caso un poco más de un año, finalmente llegas a un punto en el que ves resultado de todo tu esfuerzo. Y aunque pueda parecer un producto más, para mí fue un gran logro personal, no solo porque hice algo funcional, sino porque atravesé todo un proceso con sus altibajos y llegué al otro lado. Completar un proyecto propio, sea cual sea su escala, te enseña muchísimo sobre ti mismo, te demuestra que eres capaz de aprender, de adaptarte y sobre todo de terminar lo que empiezas. Ese es un sentimiento muy difícil de describir, pero es una de las mejores partes del proceso. Si estás pensando en empezar tu propio proyecto, ya sea en tecnología o no, ya sea redactar un libro, componer una canción, aprender un idioma por tu cuenta, sea cual sea, te dejo algunos consejos que a mí me ayudaron personalmente. Empieza pequeña, no intentes hacerlo todo de una vez. Divide tu proyecto en tareas pequeñas y ve completándolas una a una. Sé paciente, los desafíos van a aparecer, pero no te desanimes, es parte del proceso. Organízate. La planificación al principio es clave. Dedica tiempo a organizar cada paso y prioriza lo más importante. Y por último, y no menos importante, disfruta del proceso. No te enfoques solo en el resultado final. La mayor parte del aprendizaje ocurre mientras estás creando. Así que, si tienes una idea o un proyecto en mente, te animo a que lo empieces. No importa lo difícil que parezca, lo importante es dar ese primer paso y seguir adelante. Crear algo propio, aunque pequeño, es una experiencia que vale la pena vivir. Así que gracias por ver este video y espero que te haya inspirado a empezar tu propio camino.